1310, la radio de Matamoros. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa de Decisiones y pues está el doctor Alberto Vargas Gismondi. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Mónica, aquí acompañándote a tu auditorio. Ya, feliz año, que ya Igual, está de feliz regreso. año. Ajá. Y pues estuvimos en los últimos fechas de diciembre. Dijimos, vamos a dejar descansar al doctor, que se la pasó bien. La verdad que sí, gracias a Dios todo bien, ahí con la familia. ¿Aquí en Matamoros? Aquí en Matamoros, así es. Igual bueno. tuvimos mucho trabajo en esos días. Como quiera estuvo Como quiera, trabajando. siempre estuvimos trabajando. Así es. Sí, pues es que la salud no se detiene, ¿verdad? No tiene hora, ni fecha, ni nada. Eso, hay que estar ahí pendientes. Así es. Ajá. Y pues el día de hoy nos trae un tema muy importante que pues poco a poco vamos aprendiendo, ¿verdad? De cada parte de nuestro cuerpo y cómo esto también nos lleva a que tengamos una reflexión en que tenemos que tener prevención y cuidados, pero cuando ya hablamos del punto que es el cáncer, lo que es el endometrio, ese es el tema que Así nos trae el día es de hoy. cáncer o tumor maligno del endometrio. Esto es de la parte superior del útero. Básicamente el útero lo podemos dividir en dos porciones. La parte inferior, que es el cuello, el cual está relacionado a tumores asociados a virus del papiloma humano. Y tenemos el cuerpo del útero, la parte superior, que está asociado a la enfermedad que hoy vamos a hablar. Sí, como quiera, en nuestra página de Decisiones les voy a poner tengo aquí un referente, ¿verdad? En donde viene una plaquita y cómo viene ya detallado, ¿verdad? Porque me claro. gustó esa foto que nos detalla un poquito más. Vamos aprendiendo, o sea, muchos lo que pensamos es la matriz y los ovarios. No, es algo más complejo. Tiene otros. Así es, tenemos el cuello, tenemos la parte que llamamos istmo, que es la parte que divide, ¿verdad? La parte superior y la parte inferior. Y el cuerpo, que es la parte de arriba, ¿verdad? Sí. Que es lo que nos confiere hoy. Sí. Y eso es como tenemos que ir entendiéndole, ¿verdad? Cómo se encuentran estos, pues son pequeños órganos, pero que nos pueden dar bastantes problemas. Sí. Así es, son diferentes enfermedades con diferentes causas, se tratan de forma diferente, con pronósticos diferentes. Y así es, y las pacientes afectadas, en este caso por supuesto la mujer, edades diferentes y son grupos muy definidos. ¿Tiene síntomas esta enfermedad? Sí, en general las pacientes con cáncer del endometrio, del cuerpo uterino, son pacientes entre los 55 y los 65 años, son pacientes ya posterior a la menopausia, son pacientes que inician con sangrado, de repente ellas tuvieron su ciclo menstrual de forma regular, normal, entraron a la menopausia, dejaron de menstruar, dejaron de tener su ciclo menstrual y de repente a los 2, 3, 4 años empiezan a arreglar otra vez, pero de forma irregular, ¿verdad? Con coágulos, a veces con mal olor o simplemente manchando ligero, ¿verdad? En este caso, la ropa interior. Esos son datos a que tener cuidado, ¿verdad? Quiere decir que algo está sucediendo en ese útero y hay que estudiarlo. Ok, ese es un buen punto, saber que no es normal tener ningún goteo de sangre después de la menopausia. No. Si ya se quitó el sangrado, que es normal, pues posterior, 1 o 2 años posteriores ya no es normal. Sí, yo creo que hay que pues hacer un énfasis ahí o un paréntesis en la cuestión de cuando se está en la menopausia, que en la menopausia pues sí se puede dar este caso de que de repente se quita, se da. Por supuesto, así es. ¿verdad? Así es. Y es muy importante estar con cierto grado de vigilancia porque a veces se confunde, ¿verdad? Entonces, sí tiene que estar, si ya se retiró más de 6 a 9 meses, que ya no ha habido más sangrado menstrual, pues se puede considerar que ya se retiró y si reinicia. De 6 a 9 meses. 6 a 9 meses aproximadamente. El periodo que ya es como un tiempo prudente de que ya no debe de arreglar. Pero si empieza a arreglar otra vez, pues algo está mal,
¿verdad? Hay que Y estudiar. también tiene que ver la edad, ¿no? La edad. Porque vamos a decir que hasta después de los 55 años se puede decir que ya es menopausia. Por supuesto, tenemos pacientes que pueden arreglar, es muy amplio el margen, ¿verdad? Empezar a los 10, 11, 12 años, otras y terminar a los 45, 50, incluso 50 y tantos años, ¿verdad? Pero es interesante. Precisamente una de las causas, me voy a adelantar, una de las causas importantes a esto es el tener ciclos menstruales, tener muchos ciclos menstruales, confiere riesgo. El reglar antes, supongamos, de un rango normal, antes, muy temprano, o seguir reglando después de los 45 años, muy tardía, es un factor de riesgo para desarrollar esta clase de tumor maligno, este cáncer. Ok, sí, es que tenía entendido, doctor, que era hasta los 55 la menopausia. Entonces, ¿es un poquito antes? Es un poquito antes, de los 45 o 50 años aproximadamente. Ya después se considera que si es regular, pues se considera de cierta forma normal, pero sí se está exponiendo el organismo a mayor hormona. Más sin embargo, en algún momento se va a retirar. Entonces, ya habiéndose retirado 6 a 9 meses y otra vez empieza a arreglar esa paciente, pero es un sangrado muy diferente, ¿verdad? El sangrado normal de cada mes. Ya le comprendí. O sea que hasta los 50 está bien, siendo que de repente se tenga irregularidades en la menstruación. Así es. Pero las personas que son muy regulares y pues que pueden extenderse hasta los 55 siempre y cuando sea periodos normales. Ser de cierta forma regulares, ¿verdad? Se puede ir perdiendo conforme se va perdiendo esa forma tan ordenada, ¿verdad? Que tiene el organismo, tan cíclica, ¿verdad? Más sin embargo, el ya arreglar después de cierto tiempo que ya cesó, ya se retiró. Ya, de 6 a 9 meses y ya no tuvimos ningún sangrado y empieza a haber algún sangradito. Eso no está bien, hay que ir a acudir inmediatamente con el médico para su estudio, es anormal. No está bien. Sí quería hacer este énfasis en eso porque creo que, por los datos que me envió, ¿verdad? Veo que tiene mucho factor hormonal. Así es. Conocemos que entre las causas de los factores de riesgo, por supuesto, es ser mujer, tener entre los 55 a 65 años, el haber iniciado a arreglar el ciclo menstrual antes de los 12 años, y además seguir menstruando después de los 50 años. Después de los 45 o 50 años ya es un factor de riesgo. ¿Por qué? Normalmente el ciclo menstrual está compuesto de 2 fases, ¿verdad? Una fase estrogénica y una fase progestágena. Entonces, es el equilibrio entre estas 2 hormonas y otras hormonas hipofisiales, esto es en el cerebro, que permiten cierto, nosotros llamamos homeostasis o equilibrio del organismo, que va a impedir el desarrollo de cánceres o tumores a nivel del cuerpo del útero. Entonces, es algo un poco complejo, pero para fines prácticos, la primera fase, que es estrogénica, es la que debemos tener cuidado. Si siempre todos nuestros ciclos, los ciclos menstruales son estrogénicos, tenemos un gran factor de riesgo. Entonces, es muy importante que en este caso, que en el día aproximadamente, el día 14, que es el momento que eclosiona o se rompe el huevecillo, que es cuando empieza a producirse progestágeno, es una forma de protección, el ovular, el que se abra el huevecillo y empiece la producción, en este caso de progesterona. Entonces, tener muchos ciclos con mucho estrógeno son peligrosos para todo tipo de cánceres relacionados a hormonas, llámese cuerpo uterino, mama y ovario. Tener muchos ciclos menstruales. Muchos ciclos menstruales sin ovulación, sin producción de progesterona, que es la protectora. Ok. ¿Hay algún estudio que nos podemos hacer? Bien, básicamente cuando llega con nosotros la paciente, como forma de prevención, podemos de repente, después de los 45 o 50 años, de repente un ultrasonido cada año como forma de prevención. Pero como forma de detección, igual, en este caso, la ecografía o ultrasonido puede darnos datos de forma indirecta que podemos tener sospecha de desarrollo de un cáncer de endometrio, incluso 2 a 4 años antes de la formación del cáncer. En el ultrasonido se puede ver que una inflamación. Bien, básicamente lo que vemos, una especie de abultamiento, nosotros le llamamos engrosamiento del endometrio. Esto es el endometrio, para fines prácticos, para poder entender, es la capa interna del cuerpo del útero. Esto es la parte que cubre por dentro, es la parte que con cada la bolsita, pero la que recubre por dentro. Tengo yo el útero,
por Ajá. fuera tengo la serosa, que es el recubrimiento, luego tengo la parte, el estroma o estructura, que es el músculo, y por dentro tengo el endometrio, que es el que se está constantemente renovando con cada ciclo menstrual. Es el que se enferma con el cáncer de endometrio, ¿verdad? Y es el que se puede medir y se puede caracterizar. Esto es, por supuesto, tiene que ser realizado el ultrasonido por un radiólogo certificado, un radiólogo que sea bueno en ese aspecto, que nos va a dar datos, ¿verdad? Básicamente lo que buscamos es que no rebase de 1 centímetro el grosor endometrio, además que no tenga datos de zonas quísticas, que le llamamos llenas de líquido, y zonas sólidas, o zonas irregulares o abultamientos que pudieran hacernos sospechar de que tenemos un cáncer de endometrio. Las personas que se les ha retirado la matriz, ¿tienen el endometrio todavía? Por supuesto que no, una vez que ya se retira, en este caso, retira todo. al menos ya ve que se retira el cuerpo del útero, algunos conservan el cuello, pero habiendo retirado, pues ya no tenemos este riesgo, ¿verdad? Cáncer de endometrio. Más sin embargo, pacientes que se les ha retirado por otras situaciones, por otras causas, llámese mioma, llámese adenomiosis, algunas otras enfermedades del útero, de repente se enteran que tenían un cáncer de endometrio de forma fortuita. Esto es con el reporte de patología al sacar. Fueron por una causa y terminan con otra enfermedad, ¿verdad? Y esto no se puede conocer quiénes son esas pacientes. Más sin embargo, sí me llegan pacientes que hay que volver a operar, es como empezar de cero, ¿verdad? Ajá. Así es, ocurre muy frecuente. Sí, y si esas células se pudieron haber ya ido a otros órganos, Excelente, ¿no? Mónica. El pensamiento va así. Si tú tienes un tumor en el cuerpo del útero, nosotros como oncólogos tenemos que también, y además uno tiene que pensar que la enfermedad puede haber sido diseminada. Y para poder yo saber si la enfermedad ya se ha ido a distancia a otros órganos, necesito retirar ciertas estructuras que me van a permitir a mí evaluar la etapa de la enfermedad con la cual yo voy a poder diseñar el tratamiento que sigue después de la cirugía, que es el principal modo de tratar a la paciente. Entonces aquí hay que estar muy al pendiente de varios factores. Uno, la edad. Saber que no haya ningún goteo ni nada después que ya se dio la menstruación. Ya no hay menstruación después de 6-9 meses, ya no hay menstruación. Estamos viendo algún tipo de goteo, alguna situación de sangrado, hay que preocuparse. Acudir rápidamente, ocuparse. En este caso puede ser a su médico general, a su ginecólogo, en este caso incluso con nosotros, con el oncólogo, pues y podemos creo que empezar. Directamente ya a veces es preferible, porque siempre yo les digo, la ventaja que nosotros tenemos es que si usted tiene algo, nos vamos a dar cuenta desde la primera consulta, ¿verdad? Si usted no tiene nada, pues le vamos a decir, no, pues nada. Claro, porque digo, si nada más es por un examen rutinario, no hay ningún síntoma, bueno, hay que ir con el médico general y hacerse los exámenes de rutina. Así pero es. si ya hay algo, hay algo normal, pues a veces es mejor directo, sí. Sí, digo, que aquí tenemos ese beneficio, ¿verdad? Aquí en México, porque en Estados Unidos no. En Estados Unidos sí tiene que haber la referencia. Sí. Así es, son pasos. ¿Y eso es pérdida de tiempo? Sí, no puedo opinar mucho, pero sí. Sí, o sea, nos puede hacer perder un poquito de tiempo y luego se confunde una situación con otra, porque pues los médicos generales, ¿verdad? No pueden a veces diagnosticar directamente algo así. Yo también soy médico general, hice 2 especialidades más, pero es normal que cuando uno va empezando el grado de conocimiento sea un poco más limitado. Es natural, es normal. Yo soy también médico general y mientras más especializado, pues es más probable que vamos a poder ayudarlos mejor. Claro. Vamos a irnos a un corte comercial. Regresamos con más aquí con el doctor Alberto Vargas Gismondi. La 1310, la radio de Matamoros. Ya estamos de regreso aquí en su programa Decisiones y estoy con el doctor Alberto Vargas Gismondi y pues platicando de lo que es el cáncer de endometrio, doctor. Aprendiendo, ¿verdad?, de que estos factores que se dan y pues también veo las cifras que son bastante altas. Sí, es bastante impresionante. Sabemos que para este año tiene calculada la Asociación Americana del Cáncer detectar aproximadamente 60,000 casos de cáncer de endometrio en todo Estados Unidos. Y aproximadamente la quinta parte, que más o menos son como unos 12,000 a 15,000 de ellas, van a fallecer.
desafortunadamente, porque va a depender de la etapa de que se detecte la enfermedad para precisamente poder curarse o poder caer en el grupo desafortunado de tener que fallecer de la Y enfermedad. hay que recordar esto de las etapas, porque pues esto ya fue el año pasado que platicamos. Así es. Y hay que Ajá. recordar, ¿verdad? Las etapas que se dan o cómo lo manejan ustedes en el caso del cáncer, que va en números, ¿verdad? Bien, hablando de números, tenemos, para empezar, en México es la segunda causa de cáncer, cáncer ginecológico, después del de mama. Y en Estados Unidos es la primera causa de mortalidad por cáncer ginecológico. En el del endometrio. El endometrio, es importante. Ajá. Sabemos que precisamente en sociedades un poco más avanzadas, como Estados Unidos, por el alto consumo asociado a azúcares, ajá, asociado a obesidad y mayor exposición por la cuestión hormonal. Entender que el tejido adiposo puede sufrir algunos cambios bioquímicos, unos cambios moleculares que pueden producir estas señoras mayor estrógenos, una fuente de estrógenos. Ajá. Mire cómo el azúcar, obesidad, síndrome metabólico y producción de mayores estrógenos. Azúcar, obesidad, nos viene a hacer muchos cambios. Así es, hormonales. Ajá. Y volviendo. En el cáncer de mama también, ¿verdad? Por supuesto, así es. Mire cómo va de la mano. Ajá. Sí, entonces entender que esta es una enfermedad que pues no respeta ningún tipo de medio socioeconómico, ni no respeta, pero en general son pacientes, la gran parte son pacientes obesas, con hipertensión, con diabetes, ajá, de 55 a 65 años, con una menarca, esto es, empezaron a arreglar temprano, terminaron de arreglar de forma tardía, ajá, que no tuvieron niños, porque es una forma de protección el tener un embarazo, el estar, porque entender que durante el embarazo hay mucha producción de progesterona, que es la hormona protectora. Entonces, el tener un niño o más protege contra el cáncer de endometrio, ovario y mama. ¿Verdad? Entonces, mire qué interesante. Entonces tenemos esto hablando. Había escuchado eso, nada más que no tan bien explicado. Sí, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces siempre el embarazo protege, al menos 1 a 2 embarazos. ¿Verdad? Por la cuestión hormonal. Sí, esos cambios que dan las hormonas, es lo que nos puede proteger. Y que sabemos, ya hemos aprendido, ¿verdad?, el nombre de ciertas hormonas que son estrógenos y progesterona. Entonces, y esto aunado a entender que la mujer necesita pues el óvulo producir, eclosionar, ajá, o sea, abrirse para poder producir progesterona como una forma protectora. Mientras menos ovulación, más problema. Y volviendo a la etapa, tenemos que, como siempre les menciono, necesitamos la etapa 1, 2, 3 y 4. En general, casi todos los cánceres, excepto testículo y algún otro más que ahorita no lo traigo a la mente, se dividen en estas etapas. Etapa 1, etapa inicial, etapa 2, etapa más o menos inicial, etapa 3 avanzada, etapa 4 muy avanzada o terminal, que es la que queremos evitar. Así es. Y entender que nosotros incluso podemos detectar 2 a 4 años antes de la formación del cáncer de endometrio. Hay una alteración a nivel del endometrio, en este caso como se mencionó, la parte interna del útero, una alteración, una patología que se llama hiperplasia de endometrio. Ajá. Esta hiperplasia de endometrio es producida precisamente por la sobreexposición a estrógenos, o sea, mucha cantidad de estrógenos en el organismo de las señoras, y crece el endometrio, y desafortunadamente si este endometrio no se estudia o no es removido, o sea, no es retirado por una biopsia de grado, a la larga puede desarrollar un cáncer de endometrio, sobre todo los tipos de tipo hiperplasia compleja con cierto grado de displasia. Esto es con ya alteraciones preneoplásicas. Esto es antes de que se vuelva cáncer, ¿verdad? Me preocupa pensar que las personas que pasan por menopausia y que empiezan a tener la pérdida de estrógenos, una de las principales preocupaciones es esa. O sea, he escuchado mucho en el aspecto de que dicen, no, pues voy a empezar con un reemplazo hormonal. Bien. Entonces puede afectar. Definitivamente afecta. Aumenta la probabilidad de riesgo de cáncer de mama, endometrio
y ¿De ovario. Así es, de los tres, hasta 3 a 4 veces más probabilidad de desarrollo de este tipo de cáncer por exposición a hormonas posterior a la menopausia. Que creo que estaría muy bien, doctor, que en su próxima visita volviéramos a tocar el tema del cáncer de ovario. Excelente. Porque recuerdo que es un cáncer también muy escondidito, o sea que poco se habla de este tipo de cáncer y que también las cifras son bastante Alarmantes, fuertes. sí. Entonces tenemos que, pues en este caso, el endometrio pues está siempre en recambio, ¿verdad? Es natural Sí. que esté en recambio, más sin embargo, el tener mucho esta hormona estrogénica, pues sí vamos a tener problemas. Entonces, sabemos que podemos detectarlo 2, 4 años antes. En este caso, si hay, por ejemplo, tenemos una paciente de 55, 65 años, con todos los factores de riesgo que se mencionó, empieza a arreglar de forma anormal, completamente alterada, después de más de 6 a 9 meses de haber... Ese es el síntoma principal. Así es, el sangrado. Ya cuando hay dolor pélvico, esto es cuando hay dolor o alguna edema o hinchazón de alguna pierna, ya estamos hablando de etapas ya más avanzadas. No se quiere eso, se quiere simplemente que la paciente llegue prácticamente con solamente sangrado para poder detectar a tiempo la enfermedad. Ahora, he escuchado otro tipo de cosas en el aspecto de que la persona que tiene obesidad, también se les dificulta a veces hacerles extraerles la matriz. Es complejo en el sentido de técnicamente el aspecto quirúrgico, por supuesto con mayor riesgo. ¿Va? Entender que una paciente con cierto grado de sobrepeso, pues hay más riesgo cardiovascular, hay más riesgo de sangrado, en verdad toda la cirugía se hace más difícil y con complicaciones, por supuesto, desde la parte superficial de la herida quirúrgica hasta en la profundidad, ¿verdad? Eso es cierto. Ajá. Sí, es que sí he tenido ese tipo de comentarios en los que traen un problema, por ejemplo, de sangrados irregulares y que pues la indicación sería pues retirarles el útero, retirar la matriz y no se hace precisamente porque tienen problemas de obesidad y de algunos otros factores de enfermedades, ¿verdad? Como hipertensión. Así es. Yo tengo una experiencia así, una paciente con un problema de cáncer de endometrio con diagnóstico. La operamos, una paciente que tenía más o menos como unos 30, 40 kilos de exceso de peso. Empezó con una arritmia en plena cirugía. Entonces, el anestesiólogo nos comenta y nos sugiere, ¿sabe qué? Retire lo que tenga usted que retirar para poder prolongar la vida y ya no ofrecer una cirugía completa. Hay casos así, donde finalmente, afortunadamente, a la paciente le fue muy bien. Pudimos retirar la mayor cantidad de estructuras orgánicas para poder limitar la enfermedad, detener la enfermedad, pero a veces esto nos limita a poder dar un tratamiento completo, ¿verdad? Porque entender que una paciente con sobrepeso es más riesgo, todo tipo de procedimiento. ¿Qué es bueno, primero estamos hablando del diagnóstico, ¿verdad? Y el diagnóstico pues se hace, como dice, por medio de la consulta, así es, el ultrasonido. Así es clínico. Nosotros evaluamos a la paciente con todos sus antecedentes, factores de riesgo y además toda la anamnesis que hacemos, toda la recopilación de datos clínicos, exploramos a la paciente y además solicitamos un ultrasonido, en este caso de endometrio. El endometrio lo va a medir, en este caso el radiólogo, y nos va a decir qué riesgo tenemos de acuerdo al grosor del endometrio. Con esto, si tenemos riesgo de que hay cáncer de endometrio por el grosor, por la forma, se indica la biopsia de grado de endometrio. Una biopsia que puede ser realizada tanto en el consultorio o puede ser realizada en quirófano con cierto grado de... ¿Es doloroso? No, en general no. Es un poco incómodo, pero no doloroso, ¿verdad? Es muy segura, se retiran células y se mandan a analizar al patólogo y con ese reporte ya podemos determinar qué ofrecer a la paciente. ¿Qué tanto tiempo se toma para dar ese reporte? Aproximadamente le toma unos 72 horas. Es rápido. Es rápido. A veces podemos incluso pedir una impronta, esto es un corte congelado con el patólogo y nos puede hacer incluso en 15 a 20 minutos, pero nosotros preferimos darle 72 horas para tener la mayor certeza posible en el diagnóstico. Exacto. ¿Tenemos llamada al aire o sí? Ok. No, él está platicando. Bien, retomando y entender que pues todo hormona posterior a la menopausia no es bueno.
o durante la menopausia no es Sí, buena. hay que regresar con eso. ¿Sí tenemos llamada al aire? Ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días, otra vez, buenos días, señora. Pues sí, qué bueno que estoy. Sí, mire, le estoy diciendo yo al señor que yo tuve una operación hace como unos 26 años de un tumor, Sí, ¿verdad? Entonces, el doctor dijo que yo me había quedado adherencia. Me quitaron todo, menos ovario. Creo que me dejaron 1,5 o algo así, sí. ¿verdad? Bueno, entonces yo todavía sigo siendo virgen a mis 78 años, ¿verdad? Y oí que el doctor estaba diciendo que pues que tener un hijo era algo bueno, ¿verdad? Porque se remediaban mis males. O Sí. sea, ¿verdad? Sí. Bueno, pero aún no sé, ¿verdad? Porque ahora pienso yo que con esas adherencias se me han desarrollado muchas, ¿cómo le dijera yo? Pues muchos malestares en mi sistema. Y yo quiero que le pregunte al doctor si como me sacaron todo, entonces yo pienso que estoy bien, ¿verdad? Pero pues, no valdría la pena que yo me hiciera un chequeo, ¿verdad? Pues a lo que entendí, doctor, déjeme traducir. Sí, bueno, pues Yo sí lo entonces, entendí muy bien. Sí, muy Sí. bien. Yo la dejo, señorita, no le quito el tiempo. No, ahorita Bye, le bye. damos respuesta. Es que sí estamos batallando un poquito con la Bien. línea. Tenemos una Está paciente. bueno, mija. Muchas bueno, gracias. Gracias, señora. Tenemos una paciente que no tuvo nunca vida sexual. Exacto. Se le retiró, en este Ujú. caso, el útero, la matriz, y se conservó los ovarios. Sí, Hay que comprender que el riesgo para cáncer de ovario, para endometrio, pues ya no lo tenemos, porque ujú, ya no está el cuerpo Sí. uterino, pero sí conservamos el riesgo para cáncer de mama y cáncer de de ovario. ovarios. Ajá. Ujú. Y hay que ser cuidadosos. Si no se pudo tener algún hijo, entonces lo que hay que hacer es que hay que vigilar cada 9 meses, cada 12 meses, 9 a 12 meses, estar vigilando el ovario. Ajá. Porque podemos tener un problema de un tumor de ovario de toda naturaleza. Puede ser benigno o puede ser maligno. Y en Sí. este caso, el tener el ovario ahí es un factor de riesgo y el no haber tenido hijos. Sí, doctor, por eso se me hace importante volver a tomar ese tema, porque he escuchado mucho que se hace eso, se retira el útero, se retira lo que es la matriz por problemas, ¿verdad? Diversos, y les dejan los ovarios para que puedan seguir teniendo producción de hormonas. Es correcto. Y es correcto abajo de los 42 a 45 años. Ajá. Ujú. Dejar un ovario, porque sabemos que el retirar un ovario va a acelerar la menopausia, va a haber un desgaste óseo mayor y con todo lo que confiere la protección, porque el ovario y su producción de hormonas tiene un factor protector de tipo incluso cardiovascular. Exacto. Después de retirar, en este caso, cuando hay la menopausia o retiramos el ovario, podemos producir, en este caso, en retirar el ovario, podemos producir una menopausia quirúrgica, ajá, la cual va a tener sus secuelas. Por eso sabemos que a 42, 45 años para abajo todavía lo podemos conservar, al menos un ovario. No, y lo recomendable, creo yo. Está bien, ¿verdad? es correcto. Es irse a checar como quiera. Y después de los 40, 42, 45 años, es mejor preferible retirar los 2 ovarios. Ajá, porque entender que el dejar un ovario después de esa edad, pues ya no tiene utilidad. Ya no. Es más bien riesgo para desarrollar algún problema más adelante. 42, 45 años ya. Ya, hay que retirar. Hay que retirarlos. Ujú. Ah, ok. Así es. Bueno, ¿y qué recomendaciones? Vamos a continuar con lo que es el cáncer del endometrio. Después de lo del diagnóstico, ¿qué se recomienda, verdad? Si es que se llega a alguna de las etapas. Bien, normalmente cuando otros llega,
pues ya tenemos el diagnóstico, nosotros de repente podemos agregar una tomografía para evaluar algunos órganos de alrededor. Y en ese momento, si hay migrado. Así es, nos va a poder dar datos ya de forma preoperatoria, esto es antes de la cirugía. La cirugía es, como quien dice, es el parteaguas, es el principal tratamiento para el cáncer de endometrio. Entonces la cirugía se tiene que realizar luego que ya se confirmó que esta paciente tiene cáncer de endometrio por la biopsia de grado que se realizó. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía consiste en retirar, por supuesto, en este caso, el útero, los ovarios, retirar algunas estructuras que conocemos como ganglios, que se encuentran muy profundo a nivel, en este caso, en las extremidades inferiores, en las piernas, tomar unas muestras de peritoneo, hacer un lavado, en este caso peritoneal, esto es introducir líquido y hacer un lavado y mandar al patólogo, además de una grasa especial que cubre, en este caso, los intestinos, que la conocemos como epiplón o epiplón mayor u aumento, así lo conocemos. Entonces, todas estas estructuras se las mandamos al patólogo. En ese instante, pues ya terminamos el procedimiento y nos esperamos, le damos unos 7 a 10 días al patólogo y él va a emitirnos un reporte con el cual podemos saber exactamente cuál es la etapa patológica de la enfermedad y podemos determinar en qué etapa está nuestra paciente. Si está en etapa 1, 2, 3 y 4. Y a partir de ello, evaluar además el grado tumoral. Es muy importante para nosotros. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Entender que el grado 1 es cuando la célula tumoral, la célula con cáncer, se parece mucho a la célula que dio origen. Ajá. Y ya en el grado 3 es cuando la célula es muy indiferenciada, muy anaplásica, en este caso no se parece en nada, es muy agresiva la enfermedad. Entonces, con la etapa y con el grado podemos sacar, hacer una serie de combinaciones y de repente puede tener una enfermedad, una etapa 1, grado 1, que es calmada, se puede incluso manejar así simplemente con cirugía. ¿Perdón? ¿Hay que retirar el órgano? No, en este caso ya retiré todo. Ya todo retiré y todo lo mandé al patólogo y con eso ya puedo sacar la etapa. Okay. Antes no puedo saber la etapa. Ocurre a veces que a veces la paciente... ¿Con la biopsia? Tampoco. Ni siquiera con la tomografía, ni con la resonancia. Incluso hay estudios muy especializados que se llaman, por ejemplo, tomografía por emisión de positrones. Tampoco es posible. La única forma de hacer la etapificación exacta en cáncer de endometrio es con la cirugía etapificadora citorreductora de endometrio, así se conoce. Que es una cirugía de aproximadamente unas 4 horas a 5 horas aproximadamente, ¿verdad? Bien hecha. Para poder sacar todo lo que se tenga que retirar y poder evaluar si la enfermedad es una etapa 1 o ya llegó a una etapa 4, que es lo que no deseamos en nuestras pacientes. Exacto, ¿no? Exacto. Pues entonces, después de hacer esta evaluación, supongo que viene otra etapa para poder, lo que es, ¿cómo se dice?, ya el cáncer, irle dando un seguimiento. Así es, por supuesto. Teniendo nosotros la etapa, sabemos que, por ejemplo, la etapa 1, grado 1 o grado 2, no requiere ninguna clase de tratamiento adicional, simplemente con la pura cirugía, prácticamente... Es hasta el 3. Hasta el grado 3, por supuesto. Grado 1, grado 2, etapa 1, puramente cirugía, no es necesario tratamiento adicional. Tenemos grado 1, grado 3, ya tenemos que agregar, en este caso, radioterapia a la cirugía. Es lo que conocemos como radioterapia adyuvante. Y si tengo ya... A ver, doctor, ya me quedé bien, con perfecto. Grado. ¿Por qué el grado? Bien, el grado indica... ¿Saben las etapas nada más? Bien, sabemos las etapas. Excelente. El grado indica como que dice qué tan agresiva es la enfermedad. Okay. ¿Y qué números tenemos? 1, 2 y 3. Igual como las etapas. Como las etapas. Parecido a las etapas. 1, 2 y 3. Entonces, algunos hasta lo pueden, hasta 4. Pero en este caso es 1, 2 y 3 en esta enfermedad. Entonces, grado 1 es que la célula se pare origen. Se parece mucho, pero está alterada. Está alterada. Es maligna. El grado, eso lo mira el patólogo al microscopio. Y ahí se da cuenta. El grado 2 es la que más o menos se parece. Le llaman incluso moderadamente diferenciada. Y el grado 3 es cuando no se parece casi en nada a la célula que dio origen al cáncer. O sea, ya casi le está pegando a la segunda etapa. Está avanzado, ¿verdad? Está avanzado. Sí,
porque sería un grado 1, de una etapa 1, grado 3, casi ya está en la etapa 2. Así es, efectivamente. Entonces, a partir de allí, entonces ya tengo, y si yo tengo una etapa 2, es quiere decir que ya el tumor empieza a salirse de la parte interna, empieza a invadir hacia afuera, hacia al miometrio, en este caso hacia el músculo. Entonces, conforme va saliéndose el tumor del útero, de la matriz, va aumentando el grado, ¿verdad? Perdón, la etapa. Y en este caso el grado, pues nos lo va a dar el patólogo con la diferenciación que va a apreciar por el microscopio, en este caso el patólogo, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una serie de combinaciones entre grado y etapa. Y de acuerdo a eso podemos evaluar si agregamos a la cirugía radioterapia, quimioterapia o incluso hormonoterapia, ¿verdad? Que ahí, ¿cómo hacen lo de la hormonoterapia? Bien, la hormonoterapia está indicada en general en pacientes en etapa 4, etapa muy avanzada, o sea, terminal, cuando lo que la intención es prolongar la vida, dar calidad de vida. Entonces nos hemos dado cuenta que sobre todo los cánceres endometrios que son dependientes de hormonas, esto el mismo patólogo puede determinarlo por un estudio especial que se llama inmunómica, le saca receptores hormonales y si este tumor se originó por estrógenos, podemos saberlo. Entonces, si nosotros podemos conocerlo, lo que hacemos, podemos agregar algún tipo de bloqueo hormonal, así lo conocemos. Ajá. Yeah. Podemos aplicar, en este caso, por ejemplo, tamoxifeno, que es una hormona, finalmente es un estrógeno, pero es débil. Que nos hemos dado cuenta que de forma contradictoria le ayuda mucho a la paciente con cáncer etapa 4 de endometrio. Entonces, o podemos agregar progesterona, que como se comentó es una hormona protectora. Como que para balancear lo que... Para detener la enfermedad y permitir una buena calidad de vida y prolongarle la vida en etapa 4. Así es. Bueno, pues entonces esas son las medidas que se tomarían según la etapa y el grado. Así es. ya aprendí otra excelente. cosa. Si hacemos combinaciones y sabemos qué podemos ofrecer. Exacto. Y bueno, vamos a, esto ya está en el dado caso, ¿verdad? De que se den esta situación del cáncer del endometrio. Y cuando hay algún absceso, doctor, que vamos a decir que no es cáncer, pero que ya está dando algún tipo de problema, entonces podríamos también llegar a retirar, o sea, todo depende de la edad y de la situación. Bien, tenemos pacientes, por ejemplo, como se comentó, que llegan con una patología que se llama hiperplasia endometrio. En esas pacientes, en general, son pacientes que tienen grueso el endometrio, grueso por ultrasonido. Sí. Se hace la biopsia y de pronto me dice en este caso el patólogo, ¿sabes qué es una hiperplasia endometrio? La hiperplasia endometrio la vamos a poder dividir en simple, compleja, con atipia o sin atipia. Y de acuerdo a eso podemos hacerle igual, combinación. Sabemos que es compleja y con atipia, que es la que va finalmente en 2 a 4 años a desarrollar un cáncer endometrio. En esos casos se prefiere, la indicación es retirar el útero, la matriz, sobre todo en pacientes que son posteriores a la etapa fértil después de los 35 o 40 años. Si es antes de los 35 o 40 años, incluso podemos todavía detener un poco la hiperplasia endometrio compleja con atipia con hormonas. Podemos dar progesterona y permitir que la señora se embarace. Una vez que ya se embarace, ya retiramos inmediatamente el útero, ¿verdad? Como una forma de impedir que la enfermedad progrese. Ahora, hay veces en las que se dice, bueno, tenía un tumor en la matriz, y puede haber esos tumores en el endometrio benignos. Por supuesto, tenemos tumores benignos, desde leiomioma o mioma, que lo conocemos comúnmente, que ocasiona muchos sangrados y mucho dolor, se retira la matriz. Precisamente la indicación básicamente es sangrados profusos que ponen en peligro la vida de la paciente o mayores a 4 o 5 centímetros que van a hacer efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. Que se va haciendo una masa más grande. Por supuesto, el más grande que yo he retirado ha sido prácticamente de 4,5 kilos. Casi como un bebé.
Sí, efectivamente, que me tomó más o menos como unas 3, 4 horas de cirugía, bastante importante. Afortunadamente, gracias a Dios, nos fue bastante bien, pero no hay que llegar a esos extremos, ¿verdad? Y tenemos otra enfermedad que se conoce como adenomiosis, ¿verdad? Que consiste que algunas células, eso ya viene, como quien dice, en el nacimiento, que algunas células del endometrio se introducen dentro del músculo. Y hacen que el útero o la matriz funcione de forma anormal, con sangrados anormales. Además de estos tipos de enfermedades son a veces muy sangrantes, muy dolorosas. También es otra indicación de un tumor, por así llamarle. Benigno, finalmente es un tumor benigno, que es una indicación de retirar el útero de la matriz. Entender que debe haber una indicación precisa de por qué se va a retirar el útero. No es nada más retirarlo. Entender que el útero cumple una función importante en el hueco pélvico de sostener todas las estructuras que están arriba, desde las vísceras, desde el colon, desde el apéndice, desde la vejiga. Si tú retiras el útero, la matriz, tienes que estar consciente que siempre hay cierto grado de riesgo que éstas se prolaxen o se salgan a través del hueco pélvico. Entonces, no es nada más de retirarlo. Es cuando dicen se cae la vejiga. Se cae, es muy común que se cae la vejiga, se cae el recto, ¿verdad? Con todos los prolaxos conocidos, ¿verdad? Sin embargo, por eso tiene que haber una indicación precisa de retirarlo, no es nada más de retirar. Me ocurre que muchas veces yo entro por... Qué bueno que comenta eso, doctor, porque luego escuchamos tanto este tipo de problemas y las personas que no tienen ningún síntoma y están bien, muchas veces dicen, no, mejor me lo voy a quitar. O sea, ya no estamos, ya no se va a tener hijos, ya no queremos tener ese problema. Pero como lo dice, doctor, y lo he leído también, sí se debe tener cierta precaución. Así es, y de repente, por gusto. Así es, a veces de repente nosotros mismos como médicos lo incentivamos, en mi caso por supuesto que no, más sin embargo, yo tengo pacientes que de repente opero de un tumor del ovario, salió benigno, y le digo, pues no, ¿y por qué no me retira? Incluso me comentan, ¿por qué no me retira el útero de la matriz? No, le digo, porque si su útero, su matriz está sosteniendo todas las estructuras que están arriba, porque le agrego un riesgo, un factor de riesgo para que todo se caiga, se prolaxe. Ya luego que les explico eso, todas entienden que pues no, el útero tiene una función, es una estructura orgánica con muchas ligas, muchos ligamentos que hacen que sostengan el piso pélvico. Entonces no es nada más de retirar la matriz por retirar. Se hace porque hay una necesidad. Indicación médica. Exacto. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Decisiones. La 1310, la radio de Matamoros. Ya regresamos y estoy con el doctor Alberto Vargas Gismondi platicando de lo que es el cáncer del endometrio. Y doctor, pues todavía nos falta hablar de lo que es clasificación, ¿o no? Eso ya lo dije. Por supuesto, hay otra clasificación interesante. Como se mencionó, tenemos dos grupos principales. Ya ve que vimos etapa, que es muy diferente, sí. Grado ya vimos, la clasificación. Tenemos tipo A y tipo B. Tipo A es la paciente en general con hipertensión, con diabetes, con cáncer de endometrio, entre los 55 y 65 años, es de mucho mejor pronóstico, por supuesto, que el otro, y en general sigue un comportamiento regular de la enfermedad. Y tenemos el tipo B, que es todo lo contrario, son pacientes delgadas, con hijos, que es mucho más agresiva la enfermedad, incluso la mortalidad, por supuesto, es muy, muy alta, ¿verdad? Son las que es un grupo bastante especial que no depende de hormonas, ¿verdad? Ok, así es. Y, mira, se me está guardando aquí. Mejor lo voy a acabar. Tenemos sí, es que para poder acabar, ¿verdad? Con los factores de riesgos, ya lo vimos, que es obesidad, la exposición a los estrógenos. Así es, diagnóstico. La edad. Diagnóstico, estudios de gabinete, laboratorios, la biopsia, el tratamiento quirúrgico, tenemos la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, y en este caso, pues nos quedaría pronóstico y prevención. Exacto. Sí. En cuanto al pronóstico, tenemos que, pues, va a depender precisamente, para eso es la etapa. Tenemos que en las etapas 1, sobre todo grado 1, grado 2, tenemos sobrevidas a estos pacientes que sobreviven más de 5 años, en la etapa 1 un 80, un 90%, dependiendo del grado. Sí. En etapas 4, que solamente el 40% va a estar vivo a 5 años. Desafortunadamente, un 60% va a fallecer en etapa 4 dentro de esos 5 años. A ver,
repítame eso, porque como estaba tratando de entenderlo como me lo puso aquí Excelente, muy bien. Etapa 1, sobrevida del 80%, okay, a 5 años. Sobrevida total a 5 años, 80%. Etapa 2, 60%. Etapa 3, aproximadamente un 50-55%. Etapa 4, un 30 un 40% sobrevida a 5 años. Ok, y bueno, pues ya vamos a hablar de lo que es la prevención, que eso es importante. Demasiado importante. Entender sobre todo para esos casos, para nuestras pacientes radioescuchas jóvenes. Protección más de un hijo. Es importante, es parte de la vida, ¿verdad? Entonces es muy importante un hijo o más. El número, yo siempre he dicho, ideal es entre 2 y 3 para este tipo de enfermedades. Ahora, en pacientes que están en la menopausia, no aceptar de ningún médico el uso de hormonales en este caso, sobre todo de tipo estrogénicos, no aceptar. ¿Por qué? Porque solamente hay un grupo muy especial en la menopausia donde está indicado, yo siempre le he mencionado esto, que no está indicado el tratamiento hormonal, que es el grupo en el cual la paciente tiene severos bochornos, severos datos de vasoespasmo, severos datos que indican que la paciente incluso tiene que estar en una terapia intensiva, que más o menos corresponde a un 1% de todas las pacientes menopáusicas. Y a esas pacientes, producto que su vida está en peligro, se les da la hormona, pero hay que hacerles entender que el riesgo ahí está. De todos modos, lo van a tener producto de usar la hormona durante la menopausia, porque muchas veces la hormona no viene en tabletas o en lo que indica el médico. A veces viene en tés, en aguas, que decimos, en bueno, hierbas. Es que voy a hacerme a procurarme naturalmente. Así es. Y pues como quiera estamos alterando. Así es. Entender, por ejemplo, uno de los alimentos que tiene una sustancia importante que se llama flavonoide, que estimula de forma como si fuera una hormona estrogénica. En este caso es la soya. No es muy recomendable tomar cantidades excesivas de soya después de la menopausia. He escuchado hasta que hay una prevención para que los hombres no consuman tanta soya, porque sí, hay que tener precaución. Igual ya ve que a veces venden tés, hierbitas, todos esos tienen incluso extractos de hormonas de naturaleza equina. Esto es de la yegua, extraen estrógenos y los ponen, y de hecho que tiene sus efectos en las mujeres mitigantes o disminuye los datos de la menopausia, pero con efectos de riesgo bastante severos, ¿verdad? Sí, pues es que lo que es la menopausia, pues se dice, ¿verdad? Que sí vienen ciertas cuestiones, por ejemplo, las personas que dicen que los sofocos o los por supuesto, así es. Son bastante fuertes. Entonces buscan una forma de aliviar esto, ¿no? Así es, pero entender que es mejor ir con su médico, les da algún tipo de paliativo, algún tipo de medicamento que calme eso, pero no aceptar, por favor, hormonas. Tener mucho cuidado con eso. La Asociación Americana del Cáncer lo prohíbe, la Asociación Americana incluso de Cirugía, todas las acciones mundiales, incluso europea, está contraindicado el uso de... Y de por sí, doctor, hay tantas comidas que ya traen muchísimas hormonas, ¿verdad? Es importante mencionar. Sin que nos demos cuenta, ya estamos consumiendo eso. Sí, entender que, por ejemplo, las aves, ¿verdad? En el ala es donde le inyectan a veces la hormona, es que a muchas personas les gustan mucho las alitas. Pues, ¿y los huevos también traen? De cierta forma, sí trae. Entonces, pues nos quedaríamos prácticamente sin comer, ¿verdad? Por eso tenemos que tener pero sí racionarlo, ¿verdad? No exagerar, ¿verdad? Exacto. O sea, no exagerar en su consumo y tratar de balancearlos. Yo creo que más sano es el pescado, el marisco, ¿verdad? Es más el pollo, buscarle, por supuesto. ¿verdad? O de repente opciones. La pechuga, la zona donde no está expuesta tanto al producto hormonal. Okay. ¿Las alas es la que más? Sí, es una de las zonas donde, por ejemplo, inyectan al animal la hormona. Le inyectan al animal para que pueda producir mayor carne a una velocidad mayor. Okay. Bueno, pues es bueno saber, no le había puesto atención en eso. Voy a buscar más información, ¿verdad?, al respecto. Pero bueno, antes de irnos, doctor, y me acompaña para dar estas felicitaciones a Laura Perales Martínez, que cumple años, mañana va a cumplir años, bueno, ya lo estamos festejando desde ahorita,
y de parte de sus hermanos Rosa, José Luis y Antonio Perales, y de su papá, José Perales Tocho, que es amigo de nosotros. A ver, mañana le ponemos las mañanitas con mucho gusto. Felicidades. Y pues le agradezco mucho que, muchas gracias, Mónica, que esté con por la nosotros oportunidad aquí en el programa. Ojalá y se dé oportunidad la semana que viene. Y si no, pues usted me dice cuándo, ¿verdad? Pero ya para continuar con estos temas Por tan supuesto. importantes. Con mucho gusto estoy aquí para servirles en lo que yo les pueda ayudar. Ya nos vamos a poner las pilas con las prevenciones, sobre todo. Muy importante. Nos vamos a ir con esta canción que les prometí el viernes, porque fíjese, doctor, que nos mandaron un mensaje en donde nos comparten esta canción que le hicieron a Matamoros, cantautor Bruce Springsteen. Entonces se las vamos a compartir con mucho gusto para irnos con esta canción. Un poco. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Gracias. Saludos. Gracias. Soy Mónica Deiterman, este es su programa de Decisiones. Los espero mañana a las 11 de la mañana. La 1310, la radio de Matamoros.